Ya, entonces, en cuanto a columnas y filas, el aspecto general. Y habíamos dicho que se puede modificar el ancho y el alto, ¿no? Y para ello vamos a abrir el ejercicio 8. El ejercicio 8 que ustedes lo tienen que resolver y mandarlo con la ayuda del videíto, ¿no? Que tampoco es muy difícil, pero bueno, ya sabemos que para agrandar agarramos control y lo que estoy haciendo ahorita para agrandar es el rodillo del mouse, ¿no? Control estoy apretando y sin soltar puedo agrandar y puedo reducir. Si quiero eliminar la cinta de opciones, control F1 y desaparece. Si quiero eliminar el menú y todo, puedo decirle ocultar automática la cinta de opciones, ¿no? Y se oculta y vemos así limpiecito, más grande de repente nuestro, pero aquí tendría que saber manejar muy bien el teclado, ¿no? Y hacer excelente trabajo y en forma rápida con el manejo del teclado, o sea, para seleccionar teclado y mouse, ¿no? Para seleccionar, para eliminar la columna, por ejemplo. Estábamos hablando de que podemos modificar el ancho de columna, cómo es seleccionado con teclas esta columna. Alguien me podría explicar, me podría decir cómo es seleccionado. Ahorita ni siquiera el mouse, ¿no? Puedo agarrar las teclas y apretar qué cosa para que se seleccione la columna. Puedo agarrar una fila y apretar qué cosa para que se seleccione la fila. Incluso más filas no estoy agarrando ni el mouse, solamente estoy haciendo con teclas, ¿no? No sé si se acordarán, chicas, pero bueno, para acordarles, para hacerles recuerdo, si quiero seleccionar columna, control barra espaciadora y se selecciona la columna, ¿no es cierto? Ahora puedo ampliar la columna, puedo reducir la columna o simplemente puedo hacer doble clic, haciendo clic en la parte que corresponde aquí. Aquí van a ver ustedes cómo si yo hago clic aquí, ahí, haciendo clic sostenido del mouse, con clic sostenido del mouse, ¿no? Puedo, ¿no? Aparece una flechita en la que se puede mover hacia el lado derecho y se puede mover hacia el lado izquierdo. En este caso estoy trabajando con la columna C, no con la que está seleccionada la columna D, ¿no? Si quiero con la D, paso a la D y lo mismo, con clic sostenido puedo ampliar o reducir o simplemente autoajustar. Para autoajustar puedo hacerlo con el menú. Bueno, voy a hacer aparecer el menú con control F1, el menú, y en formato, aquí en formato, aquí hay lo que estoy haciendo, ¿no? Ancho de columna, alto de fila, ahorita estamos trabajando con columna, autoajustar también hay. Y Listen, sí, dígame, señorita. Listen está grabando la clase. Ah, sí, estamos grabando la clase. Ya estamos grabando. Ah, Sí, bueno, listo. ya. Entonces hemos dicho de que puedo hacer lo mismo que he hecho con teclas ahorita, con el mouse, puedo hacerlo con el menú o la cinta de opciones en formato, ¿no? Entramos a la opción, a la pestaña inicio y nos vamos a formato y ahí tenemos para modificar el ancho de columna. Si es que el mouse se les ha arruinado, digamos, tendrían que con teclas hacer, no sé, pero bueno, sería muy mala suerte que el mouse nos haya arruinado, ¿no? Porque es bien facilito hacerlo con el mouse. Esto de ancho de columna, ya hemos dicho que puedo con clic sostenido agarrar, reducir y ampliar el ancho y puedo autoajustar, hacer clic aquí en autoajustar y se autoajusta. O con el mouse, ¿cómo haría autoajustar? ¿Quién sabe? Miren, hago amplío el ancho y hago doble clic, que es el autoajustar, y se ajusta al ancho de la celda más que tenga la información más larga, ¿no? O sea, puede que esté así el asunto y se ha comido algunas letras de alguna celda, entonces hago autoajustar, doble clic en la unidad D
la unidad D, doble clic en la columna en el extremo derecho de la unidad de la columna D y hago doble clic ahí y se autoajusta, ¿no? Bien, control F1, hacemos para que aparezca nuestro, no se olviden que eso lo tenemos dentro de formato, ¿no? Entonces hemos dicho que podemos autoajustar y colocar un ancho predeterminado, ancho predeterminado, y aquí aparece el ancho predeterminado. Le podemos poner un ancho predeterminado, digamos de 50, a ver qué es lo que pasa. 50 está con ancho predeterminado de 50. ¿Y cómo me doy cuenta? Ahí está, aparecido. Está con 16, sí, con 16. Vamos nuevamente a cambiar el ancho predeterminado. Ancho predeterminado 50. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Aquí está pues, pero ha aparecido el ancho predeterminado a partir de la J. Tendríamos que haber seleccionado antes, ¿no? A ver, voy a hacer clic aquí con Shift. Ahí está. Fíjense, 50 en la K. En la K. En la L está también 50, ¿no? O sea que antes de introducir la información puedo colocar un ancho predeterminado. Si yo aquí inserto una nueva fila, lógicamente que primero marco y presiono control más, que vendría a ser la nueva fila, se está insertando con el 16, que era el anterior, ¿no? Con 14 incluso, con 14, no se está insertando con 18, está aquí. Lo que estoy haciendo ahorita para ver el ancho es apretar control y el clic sostenido del mouse. Nos está mostrando en 18 puntos y 131 píxeles. Están viendo, ¿no? Ahí arriba aparece. Lo suelto el mouse y el control y desaparece. Aquí vemos en cuánto está el ancho, en 37. Bueno, para modificar el ancho, vamos al menú, o clic derecho, ancho de columna. Ancho de columna, y ahí le pongo el ancho que yo quiero, ¿no? 22, ¿sí? Y se reduce este ancho a 22. Verifico, bueno, no, exactamente 22 no ha colocado 21.86. Ese ancho de 22 no existe, ¿no? O sea, es porque de repente los caracteres en el tipo de letra que estamos colocando no se está activando. Bueno, voy a ampliar más un poco la ventana, control inicio para ir a la fila A. Nuestra fila A se había hecho 50, será, ¿no? Sí, ¿no? El ancho predeterminado se ha tomado en la fila A. Doble clic para hacer el autoajuste, pero está haciendo autoajuste al título descripción de animales y no es lo que quiero, entonces tengo que hacer el ajuste manual. ¿No? Doble clic, ajuste manual. Bien, y aparte de que el tipo de letra con teclas, ¿cómo puedo hacer aparecer el menú con teclas de tipo de letra? Ya nos hemos olvidado, chicas. Shift F. Ya. ¿Dónde estamos? Bien. Control Shift F, señorita, muy bien. Control Shift F. Y ahí puedo cambiar el tipo de letra o la fuente, ¿no? El tipo de letra, el estilo, el tamaño. Antes tendría que haber seleccionado, pero no. Antes tendría que haber seleccionado, no sé si quieren me pone un tachado y aquí viene la vista previa y finalmente le digo aceptar. Ya, no ha cambiado porque no he seleccionado. Tendríamos que haber seleccionado, ¿no? Y recién haber presionado Control Shift F. Entonces habíamos dicho, podemos cambiarle eso de TT, ya sabemos qué significa, ¿no? Es true tape, quiere decir la verdadero, que se va a imprimir tanto como se ve aquí
como en la hoja se va a imprimir. Aquí está la vista previa, podemos ampliar a 26 y el colorcito también le podemos colocar. Esto hemos visto en la anterior clase y decimos aceptar. Grande, ¿no? Pero fíjense que las celdas se adaptan automáticamente al ancho que tenga, alto y ancho, en este caso alto, no tanto el ancho, porque fíjense, el ancho ha excedido, tendría que hacer doble clic para autoajustar. El alto sí se autoajustado a el tipo de letra y el tamaño de letra que yo he utilizado, y he cambiado con Shift F para no utilizar nuestro menú, la cinta de opción, porque lo he ocultado, nuestro menú no está ahí arriba, ¿no? Entonces lo he activado con Control Shift F nuestros formatos, ¿no?, que habíamos visto en la anterior clase. Y si realmente me desanimo, Control Z y vuelvo a lo que estaba anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces ese es un tips para el asunto del ancho alto de. Entonces hemos visto el alto de la fila. No hemos visto el alto de la fila. El alto de la fila es lo mismo. El alto de la fila, si hemos hablado del ancho y alto, para las filas es lo mismo, ¿no? Se puede agarrar de la parte del intermedio, entre el 6 y el 7, de ahí puedo agarrar con clic sostenido y ampliar, ¿no? Ampliar el alto. En este caso del 6 estoy ampliando, o doble clic para el autoajuste. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto al ancho, al alto, perdón, de la fila. Al alto de la fila. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ha pasado aquí? Autoajustar, ya hemos dicho doble clic. El ancho de la columna ya sabemos, con clic sostenido. El ancho estándar, ya hemos visto que el ancho estándar de la columna se puede colocar. ¿De qué forma? No con teclas sino entrando al menú. Aquí sí tengo que entrar al menú, ir a formato y ahí ancho predeterminado, ¿no? Para que así aparezcan en un ancho establecido antes de que empecemos a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces en la hoja, nombre de la hoja y el color de la hoja, tenemos aquí abajo, ¿no? Aquí abajo en la parte inferior derecha tenemos el nombre de la hoja. Fíjense ustedes que aquí dice hoja 1, hago doble clic ahí y le cambio a nombre. Le puedo poner lista empleados. Hasta 31 palabras puedo utilizar aquí para colocar el título de la hoja, ¿no? Y presiono enter y se ha colocado el nombre. Puedo cambiarle el colorcito, el color de la etiqueta, y ya está. A un degradado está colocado aquí. Puedo seguir añadiendo más hojas, y a eso se refiere esto, que bueno, ya estoy pasando rápido porque, como habíamos visto, chicas, chicos, esto es bien facilito, ¿no? Pero para los que no sabían, o si sabían, es así el asunto, de el ancho, el alto. ¿Y dónde está por nuestro trabajito? ¿Dónde estábamos trabajando? Nuestra hoja, aquí está. Ya estamos trabajando. No, esto es del ¿qué pasó? El ejercicio 8. Está puesto, en lista de empleados lo habíamos puesto. Ya. Ahora sí. Entonces, estamos el nombre de la hoja, el color de la hoja, ocultar la hoja. Fácil también, ¿no? Clic derecho, ocultar y se oculta. Clic derecho, mostrar y se muestra. Nos muestra una ventanita donde mostramos. Hacemos clic en las listas que no está, en la hoja que no está mostrada, le decimos aceptar. Fácil también para ocultar la hoja o mostrar la hoja, que no tiene mucha complicación
descripción de la tarea. Descripción de la tarea. No sé a qué se refiere eso de la descripción de tarea, pero bueno, eso es la unidad. Descripción de tarea. A ver, veamos a qué se refiere eso de la descripción de tarea. En la unidad, estamos en la unidad 8, que es cambios de estructura, anchos de columnas, todo eso está en la parte teórica. Cambiar el nombre de la hoja, cambiar el color de la hoja, que ya hemos visto cómo. Después ocultar la hoja, que ya sabemos cómo ocultar, cómo mostrar la hoja. Sí, hasta ahí nomás es. Hasta ahí es la unidad 8. La unidad 8, que próximamente vamos a colocarla. O ya no, ya está, ¿no? En el Classroom, la tareita que tienen que hacer del 8. Y pasaríamos al 9. ¿Qué hora es? Y media. Hemos hecho en 15 minutos la unidad 8, cortito. Y la unidad 9 ya había sido insertar y eliminar elementos. Entonces, la unidad 9 sería insertar y eliminar elementos. Y que también es facilísimo, ¿no? O sea, estamos hablando de insertar y eliminar columnas, celdas, hojas y operaciones muy útiles cuando tenemos una mitad de diseño de una hoja. Nos damos cuenta que se nos ha olvidado colocar una fila o columna y lo que tenemos que hacer es insertar fila. Lo que tenemos que hacer es insertar una hoja. Lo que tenemos que hacer es insertar una hoja. Por ejemplo, vamos a insertar una hoja. Dice que tenemos que ir a insertar y insertar hoja. A ver, veamos si es cierto eso. Aquí el menú no está activado, lo activamos con control F1, insertar hoja, dice, ¿no? De acuerdo, bien, en insertar hoja, bien, pero no aparece aquí, chicos. ¿Dónde está el insertar hoja? No hay. Bueno, cachito, ya, listo. Ahora sí, veamos qué dice. Añadir columnas. Estamos en añadir columnas, añadir varias columnas. Ya, no era de hoja, esto es de columna. Entonces, ¿cómo hacemos? Me he olvidado que aquí entre especie y Zaza tiene que haber una columna. Creo que esto ya les he explicado. Marcamos y control más, ¿no ve? Control más, listo, ya se ha añadido la columna D. Queremos añadir entre BRGR y Zebeldius una fila. Pintamos toda la fila con Shift barra espaciadora, control más y listo, se añade la fila. A eso se refiere esto de insertar columnas en una hoja. No era añadir una hoja, era insertar una columna o una fila, que acabo de insertar celdas en una hoja. Aquí está. Entonces lo que tenemos que hacer es, en una hoja lo más fácil, quiero aquí insertar una celda, clic derecho, insertar, y ahí le digo que quiero insertar una celda, ¿no? En realidad estoy queriendo insertar una celda. Ya he insertado una fila. Aquí vamos a volver a hacer. Aquí entre Mac, Ferguson y Touchy vamos a insertar una celda. Clic derecho, insertar, puedo insertar toda una fila como he hecho con control más, puedo insertar toda una columna como he hecho con control más, pero aquí sin haber pintado, ¿no? Estoy haciendo con clic derecho, otra forma de insertar, pero para mí la más fácil de insertar columna o fila es pintando y control más y control menos para eliminar o para insertar. Pero ahorita lo que quiero hacer es en celda. Entonces, si yo quiero insertar una celda, me está diciendo si quiero desplazar la celda hacia la derecha, si quiero desplazar la celda hacia abajo. Puedo desplazar la celda hacia abajo
y le digo aceptar. Entonces Touch lo ha desplazado hacia abajo y ahí ha insertado una celda, ¿no? O sea, no ha insertado ni columna ni fila, solamente ha insertado una celda, porque me he olvidado colocarle ahí a una de los nombres de las vaquitas. Ovino, dice, se trata de las vaquitas, ¿no ve? A la vaquita campanita. Me he olvidado insertarle a la vaquita campanita y le inserto más a la vaquita campanita y listo. Ya no es necesario volver a hacer toda la hoja, sino insertar la celda, simplemente eso. ¿De acuerdo? ¿Qué hora es, chicos? Y 36, seguimos avanzando entonces. Entonces seguimos avanzando, ya estaríamos en la unidad 9. La unidad 9, que la próxima clase ya lo voy a subir al Classroom. Esta teoría que estamos viendo ahorita, lo voy a subir al Classroom de insertar y eliminar elementos. Tenemos insertar hojas en un libro. Insertar hojas en un libro. Y ya dice que se necesita trabajar con más de 3 hojas en un libro, tendrá que añadir más. El número de hojas que puede variar de 1 a 255. Para añadir una hoja seguiremos los siguientes pasos. Situarse en la hoja posterior a la nueva hoja, ya que las hojas siempre se añadirán a la izquierda de la hoja seleccionada. Seleccionar el menú insertar y elegir la opción hoja, o con teclas usar la combinación mayúsculas F11, mayúsculas F11, y se va a insertar la hoja, dice, ¿no? Otra forma es pulsar la opción insertar hoja de cálculo en la zona inferior, ¿no? Hoja de cálculo en la zona inferior. Lo más fácil entonces, eso no nos complicamos, clic derecho en la parte inferior y insertar hoja de cálculo, ¿no? Ya, de acuerdo. Una vez insertada la hoja podemos cambiar su posición. Creo que también eso ya lo hemos hecho, ¿no? Aquí, clic derecho, lista de... Me está fallando la tipografía porque no estoy colocando correctamente mis dedos con el indicador. Lista de ovinos. Puede haber la lista de doble clic para cambiar el nombre. Lista de porcinos. Ya, y aquí en el medio me he olvidado la hoja, entonces clic derecho, insertar, y insertamos la hojita. Creo que podemos seleccionar aquí una hoja de cálculo y le decimos aceptar, y ahí se ha insertado la hoja 3 y nos habíamos olvidado colocar la lista de a los caballos, que se les llamará, ¿no? Lista de no sé, ¿sabe alguien cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo? A los caballos de vacunos, es de vacas. Equinos. Equinos, muy bien, señorita, me hizo de acuerdo. Equinos, vacunos de vacas, porcinos de chanchitos y ovinos de cabritas, ovejitas. Ya, gracias para la señorita que me hizo de acuerdo que es equinos. Entonces así podemos insertar una hoja y seguimos avanzando, que es facilito esto, ¿no? O sea, no es nada complicado, que ya sabemos y simplemente estamos repasando. Eliminar filas y columnas, ya, ni para qué, ¿no ve? O sea, con control más o con control menos seleccionamos columna o seleccionamos fila y hacemos control menos, control más, ¿no ve? O sea, reitero.
Si aquí en nuestra lista seleccionamos control menos para eliminar, control más para seguir aumentando más filas, lo mismo para las columnas. Si quiero eliminar esta columna, control menos, y si quiero seguir aumentando aquí más filas que me he olvidado colocar o lo he borrado una columna aquí, necesito una columna, control más, y ahí se crea la columna F. No sé si eliminar filas y columnas de una hoja, o también con clic derecho, dice, ¿no? Que ya hemos visto, clic derecho, eliminar o insertar, eliminar celdas de una hoja, también podemos hacerlo seleccionando las celdas y despliega un menú, ¿no? Entonces podemos seleccionar estas celdas, clic derecho, eliminar, y me va a decir lógicamente si quiero desplazar hacia arriba o hacia abajo. Puedo desplazar a la izquierda o a la derecha y le digo aceptar, y ocurre esa inserción de celdas o eliminación dependiendo de qué es lo que quiero hacer. Eliminar hoja de un libro de trabajo, ¿no? Esto es lo más facilito, ¿no? Eliminar un libro de hoja de trabajo, que sería hacer clic derecho aquí en los equinos, que están en la lista de los caballitos, y le digo eliminar, ¿sí? Y lo he eliminado. En la parte inferior derecha, fíjense ustedes, control Z, ups, ya no funciona control Z cuando he eliminado una hoja de cálculo. Control Z ya no hace caso. A ver, vamos a eliminar lista de porcinos, eliminar, se eliminó, control Z, no, ¿qué cosa ha hecho? Ha abierto otra hoja, ¿qué ha hecho? A ver, se ha eliminado control Z, no, con control Z se abre, no sé, pero ya no se puede deshacer cuando se elimina una hoja, o sea que debería avisarnos aquí, ¿no? Es decir, si usted elimina esto, ya no va a volver a recuperar con control Z, o estoy apretando mal control Z, ¿no? Bueno, no sé, ustedes practiquen en sus casas, chicas, si esto de control Z no funciona cuando eliminamos, ¿no? Bueno, a ver, vamos al menú. Aquí tenemos también para deshacer cambios, control Z, no chicos, nuevamente al menú, no deshace, esto es para rehacer, no, se elimina, hay que tener mucho cuidado si estoy eliminando las hojas, ¿no? Las hojas que yo voy creando, que yo voy trabajando. Con control Z se elimina definitivamente, tendría que tener un respaldo guardado y cerrar esto sin grabar. Me está pidiendo, si lo guardo, ahí sí se han eliminado por completo mis hojas que estaban aquí, la lista de equinitos, las de bovinitos y de porcinitos se han eliminado. Sí, aquí le digo guardar porque se va a sobreponer a este archivo, entonces le diré no guardar y abro el original. Voy a abrir el archivo original, aunque no lo grabé, ¿no? O sea, no lo grabé, o sea, lo he perdido. En realidad, aquí la lista de los porcinitos, equinitos, y lo he perdido definitivamente. Uno, porque he apretado clic derecho eliminar en la hoja y se perdió, y no he tenido la precaución de apretar control G para guardar, ¿no? O ir al menú y decir guardar en este botoncito de guardar, o control G para guardar, ¿no? O sea, no he tenido esa precaución. Ojo, cuidado que les pase eso cuando estén trabajando. Control G para guardar, terminan de hacer algo, nos acostumbramos a presionar control G para guardar, o va a ir al menú, archivo guardar, o hacer clic en este disquetcito que dice control G, que los disquetes ya han desaparecido, ahora es puro USBs, o archivo guardar. Ojo, una recomendación importante de cuando estamos trabajando, ¿no?
cuidado que se nos pierda nuestra información definitivamente, y ahí ya ni el técnico, ni aunque le lloren al técnico, él no va a poder hacer magia porque se ha eliminado y no hay pues ya, ¿no? O sea, está el original, pero la lista de ovinitos y lista de vacunitos ya no hay, se perdió porque no tuve al crear las hojas, la lista de equinos, tendría que volver a hacer la lista de equinos, y he colocado toda la lista de equinos aquí. Uno se llama Rayo de Plata, el otrito se llama Rayo de Plata, es el caballo del fantasma, ¿no? Rayo de Plata, o del zorro, creo, es el caballito del zorro. Y tengo que guardar, control G, guardar, o si no, ir a guardar, al botón de acceso rápido, guardar, o archivo, guardar. ¿Ve? Y se ha guardado, en el original se ha guardado, ahora lo cierro, listo, y abro el original, archivo, abrir, ¿sí? Y está allí nuestra listita con la lista de los caballitos, y en cabeza Rayo de Plata, y hago doble clic ahí para autoajustar el ancho, porque ahí la A está cortándose, doble clic y se autoajusta el ancho. De acuerdo, bien, vemos, tenemos 15 minutos más. Todo esto lo estoy pasando rápido porque no es difícil, ¿no? Esto es bien fácil, y ya hemos acabado la unidad 9. La unidad 9 tendría que en la próxima clase subirlo a la plataforma Classroom, y ahí se va a tener una tareita también sencilla, o una tarea, no sencilla, ¿no? Una tarea propuesta y una tarea resuelta. La resuelta va a tener su videito con la que tienen que ustedes trabajar y resolver. Y vamos a ir subiendo también la prueba evaluativa. Ya pasamos al 10. Hasta ahí preguntas, chicas, no sé, a ver, no avanzaremos tan rápido. Corrección ortográfica, que también es bien fácil. Lo de la corrección ortográfica, que podemos hacerlo también en el 10. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicas y chicos, habríamos avanzado las lecciones 8 y 9. 8 y 9, que es cambios de estructura de celda, y la nueva, algunos formatos de celda, columna y fila. ¿De acuerdo? En la unidad 8. Bien, y la unidad 9. La unidad 10, que vendría a ser corrección ortográfica, ¿no? O la configuración de autocorrección ortográfica, que es simplemente configurar la corrección ortográfica, ¿no? Es tan interesante esto de la computadora que podemos ser, como decía nuestro profesor Lora, que decía, pues hay que al mataburros hay que recurrir, ya no es necesario recurrir al mataburros, el mataburros ha quedado en la historia, ¿no? Mataburros ya nadie debe tener ni debe comprar. Estoy hablando de quién estoy hablando, mataburros. Cuando digo mataburros, Del diccionario. ¿estamos hablando de qué? Del Diccionario. Del diccionario. Diccionario. Ya no existe el diccionario. El diccionario se perdió, Berta, Betty, Cándida. Se perdió. Ahora el Excel me lo puede hacer, pero la verdad, cuando estamos chateando, chicas, uy, grave. Gracias. ¿Con qué C o con S es gracias? Con C. Y C. sí, pues, y algunas chicas ya a esa altura le ponen, y yo les recomiendo leer harto para que mejore la ortografía, pero bueno, no sé, tal vez con el tiempo esto de la ortografía se elimine, ¿no? Y quede, ya antes los profesores renegaban, pero pues si se la escribían con S, y te tiraban con su almohadilla en mis épocas. Ahora ya no hay con qué almohadilla tirar. Ya ahora es virtual. Yo cómo les podría reprender aquí ahorita si me hicieran algo mal
medio que ya no, ha cambiado totalmente la educación. Entonces ya es de cada quien la curiosidad o la motivación de mejorar y leer su ortografía, porque incluso ahora ya hemos, al chatear, reinventado la escritura, ¿no? Es casi ya simplemente símbolos, caritas felices, emoticones o abreviaturas, para no estar escribiendo cosas largas, ¿no? Entonces, pero sin embargo tiene corrector ortográfico nuestro Excel. Nuestro Excel tiene su corrector ortográfico. Bien, ¿me están escuchando todavía? El celular igual, ¿eh? Sí, Dice, en los celulares hay también. Hay también en los celulares el corrector ortográfico. Pero aún así, pero me escriben cuando estamos chateando. No sé, a ver, les voy a mostrar, sí, para que no digan que estoy mintiendo. ¿Dónde están? Porfa, yo ya también escribo así por Six, ¿no? O sea, ya yo, aquí gracias con ese alguien ha escrito pues. Así, ya, bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Les doy la palabra. ¿Han tenido dificultad con la tarea de la anterior clase? Chicas, chicos, chicas. A ver. Dicen, yo creo que me adelanté. Yamina no ha podido hacer No, he entrado recién, es que esta semana han estado pasando mis dos hijos clases y no, como pasan sábados también por catequesis y todo, recién ocupé la computadora Estás y rechazada. empecé sí, con la primera tarea que había, Ya, no de atrás, de arriba hacia abajo estoy haciendo otra vez enviando y me he adelantado, he enviado la 8. ya. Entonces la 7 es una, La 7 sí, sería así. es una clase de las funciones y es la clase más importante y es la clase que tendrían que ver una y otra vez porque de repente es complicadito y difícil realizar las fórmulas y las funciones con la función sí. La función sí que nos permite realizar cierto tipo de operaciones dependiendo de una condición, ¿no? Y de repente les voy a seguir mandando tareitas que contengan ese tipo de preguntas o de ejercicios en donde se intervenga la función sí, ¿de acuerdo? Es importante entonces que esa unidad 7 las repasen chicos y hagan el ejercicio propuesto y el ejercicio resuelto de la unidad 7 de nuestra clase de ofimática. ¿Alguna pregunta chicos del sí, por ejemplo? Del sí. Del sí. ¿No? En este ejercicio, por ejemplo, hay una pregunta del sí. Del sí. En el ejercicio 8. ¿No? Yamina, si ha hecho el ejercicio 8, se ha debido dar cuenta que hay una pregunta de cálculo. Por ejemplo, si es equinos que saque el neto del 5%, creo, ¿no? Yamina decía sí. Sí, Liz, sí, dice, en el neto está puesto sí, con sí, decía, porcentajes. sí, Exacto, si decía si es ovinos, creo, no sé, no me acuerdo bien. Si es ovino, ahí colocamos ovino, debería recibir un tanto por ciento de descuento, punto y coma ahí, no nos olvidamos. no, Liz, si es de Perú o Colombia, Ah, ya, primero, ya. es sí, F5, igual entre comillas, Perú, punto y coma, es la fila I5 menos, otra vez paréntesis, I5 por 10 dividido entre 100, cierre paréntesis, Ah, punto y coma,
I5 menos, Bien. abro paréntesis, I5 por 5 entre 100 y cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y sale recién el resultado. Cándida. Cándida. Está usted como tuto. Rapidito habla el tuto pues y no me ha dejado de anotar nada. Qué macana que no ha sido nuestro presidente el tuto, ¿no? Creo que era el hombre más preparado, el más idóneo, el hombre... Yamina habla, licenciado. No era la que me Yamina la habla. que ha hablado, no era Sí, Cándida. Yamina habló. Ah, yo pensé que era Yamina. Cándida, Yamina, ya, gracias Yamina. Cándida, ya Yamina, gracias, sí. Así hay un ejercicio que, como sí, que muy bien, que ya lo haya resuelto Yamina, el ejercicio. Entonces, así trabaja el sí, ¿no? Tenemos una prueba lógica y por el verdadero tenemos que colocar algo y por el falso colocamos algo, ¿no? Entonces, cuando es ovino, por ejemplo, voy a colocar que ponga la palabra sí. Estoy colocando, proponer algo, ¿no? Porque pueden colocar ahí una fórmula, pueden multiplicar celdas, como multiplicar o sacar el porcentaje de la cotización, no sé, parece que así pide el ejercicio es lo que pide así, creo, ¿no? Y después de eso, para el valor falso, colocamos otra vez punto y coma, me estoy recordando nomás, y podemos colocar otro mensaje y le ponemos ahí no, por ejemplo, no, cierro comillas, cierro el paréntesis, ¿no? Como que también pueden haber cisanidados, ¿no? Que hemos explicado en la anterior clase, o sea, es decir, podemos colocar ahí otro sí en la parte positiva, así en vez de ovinos colocamos otro sí, o podemos colocar también un i, o sea, el i que es otra función, o el o también que es otra función, cuando queremos que se cumplan todas las condiciones se cumplan. El i es verdadero, y cuando queremos que alguna de las condiciones se cumpla, se coloca el o, para que nos salga verdadero, ¿no? Pareciera que fuera complicado, pero tenemos que practicar. Entonces hay ejercicios de este tipo, chicas, que tenemos. Entonces ahorita estamos preguntando si en C5 existe la palabra ovino, hemos de colocar sí, si no, hemos de colocar la palabra no. Presionamos entonces eso quiere decir que esta celda, esta fila es de ovinos. Hacemos doble clic hacia abajo y donde dice no, quiere decir que no es un ovino, debe ser algún otro tipo de animal, digo, de especie, o un otro tipo de especie. A ver, lo voy a reducir esto. Aquí está, en donde dice ovino, si ustedes se fijan, donde dice ovino, aparece el sí, ahí está el sí, ¿lo ve? Donde aparece ovino. A ver, vamos a ocultarlas a modo de práctica, vamos a ocultar las columnas. También hemos hecho varias veces, ¿no? Clic derecho, ocultar columnas, listo, ahí está. Donde hay ovinos aparece sí, la palabra donde hay bovino o cualquier otra cosa aparece no, ¿no? Aquí esto, por ejemplo, ovino es sí, bovino es no, ¿no? Equino no. Ah, aquí está pues, ovino en la lista, bovinos, ya. Listo. Entonces, Control Shift F7, los aparezco esto. Ah, no, esto es de mi herramienta de escritura. Nada que ver. Ya. Les he repasado la función sí un ratito. Con eso hubiéramos concluido la clase, chicas, chicos. Voy a pasarles a lista de alumnos regulares. Les deseo todo lo mejor para el fin de semana. Pórtense bien, cuídense por favor y muy buenas tardes. Que tengan feliz fin de semana. Hasta luego, chicas y chicos. Que les vaya bien. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Cerramos la